¿Quién fue Cristóbal Colón? Nacido en 1451 en Génova, Cristóbal Colón era hijo de una familia de modestos comerciantes. Desde joven, su mirada estaba fija en el mar. El océano no solo lo atraía, sino que se convirtió en su gran pasión. Pero lo que realmente lo distinguió de muchos otros navegantes de su tiempo fue su sueño audaz: encontrar una nueva ruta a Asia navegando hacia el oeste. En la Europa medieval, se pensaba que el mundo era más pequeño de lo que realmente es, y muchos geógrafos creían que llegar a Asia por el oeste era posible. Colón, influenciado por las teorías de los antiguos sabios, convenció a muchos de que podía llegar a las ricas tierras de Asia, famosas por sus especias y tesoros, cruzando el océano Atlántico, una idea que parecía arriesgada y disparatada para la época. Colón no era un hombre fácil de detener. A lo largo de su vida, enfrentó desprecios, dudas y dificultades financieras. Primero, Portugal rechazó su propuesta, ya que ellos preferían la ruta alrededor de África, ya explorada por navegantes como Vasco da Gama. Fue entonces cuando España, recién unificada bajo los Reyes Católicos, decidió financiar su ambicioso proyecto. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó desde el puerto de Palos de la Frontera con 3 barcos: la Santa María, la Pinta y la Niña. Durante el largo viaje, las tensiones entre los tripulantes fueron intensas. Colón, a pesar de su determinación, enfrentaba un gran descontento entre la tripulación, que temía quedar atrapada en un océano sin fin. El 12 de octubre de 1492, después de semanas de incertidumbre, un marinero gritó desde lo alto del mástil: «¡Tierra a la vista!». Era una isla en el Caribe, en lo que él creía que eran las islas cercanas a Japón o China, no el continente desconocido que, en realidad, estaba por descubrir. El primer lugar en que desembarcó lo llamó San Salvador, creyendo que había llegado a las Indias Orientales. En su mente, su misión estaba cumplida. Durante su primer viaje, Colón recorrió varias islas del Caribe, incluyendo lo que hoy conocemos como Cuba y Hispaniola, actualmente dividida entre Haití y República Dominicana. Pero él nunca entendió que no estaba en Asia, y murió convencido de que había encontrado una nueva ruta, sin saber realmente lo que había descubierto. Colón realizó 4 viajes más a las Américas, pero siempre con la esperanza de llegar a Asia. A pesar de su persistencia, sus relaciones con los pueblos indígenas fueron complicadas y, en muchos casos, destructivas. Colón y sus hombres tuvieron enfrentamientos violentos con los nativos, quienes ya habitaban las islas mucho antes de su llegada. Esto, junto con su trato autoritario hacia los colonos y las malas decisiones administrativas, acabaron por perjudicar su reputación en España. A pesar de la controversia que rodeó su vida y sus acciones, el impacto de Colón en la historia es innegable. El descubrimiento de América abrió las puertas a siglos de exploración, colonización y, lamentablemente, explotación de las poblaciones nativas. La historia de los grandes imperios europeos en el continente americano comenzó con los viajes de Colón, y eso cambió para siempre la geografía, la política y las culturas de todo el mundo. Colón no era un hombre fácil de convencer, y muchos dicen que su obsesión por encontrar una nueva ruta lo llevó a ignorar las advertencias de otros navegantes y científicos de su época. Fue un hombre que, a pesar de los fracasos y los reveses, nunca dejó de luchar por su sueño. Cristóbal Colón murió en 1506, sin saber que no había llegado a Asia, sino a un continente completamente desconocido para Europa.
La idea de que había descubierto un nuevo mundo nunca pasó por su mente. Como muchos otros conquistadores, tuvo una relación problemática con los pueblos indígenas. En sus primeros viajes, los describió como seres pacíficos y fáciles de conquistar, lo que, como sabemos, resultó en consecuencias devastadoras para las culturas precolombinas. Hoy en día, Colón es una figura controvertida. Si bien es considerado un héroe por haber abierto el camino a la exploración del continente americano, su trato hacia los pueblos indígenas y las consecuencias de la colonización han llevado a muchos a cuestionar la celebración de su figura. Aunque no fue el primero en llegar a América, vikingos como Leif Erikson ya habían llegado siglos antes. El viaje de Colón en 1492 es considerado el inicio de la era moderna de exploración. Un evento que cambió la historia del mundo para siempre. El continente americano fue, digamos, descubierto por Europa, pero a costa de los pueblos nativos, cuyas vidas y culturas fueron transformadas y muchas veces destruidas por las potencias coloniales. La figura de Cristóbal Colón es, en muchos sentidos, un símbolo de las contradicciones de la historia. Un hombre que, al intentar cumplir con su sueño, abrió las puertas a una nueva era de descubrimientos, pero también a un legado de violencia y explotación que persiste hasta el día de hoy. Su historia es, sin duda, una de las más fascinantes de la historia mundial. Un viaje hacia lo desconocido que cambió para siempre el destino de millones de personas.